Les saluda el Padre Juan de Dios Cepeda Molina, párroco de la parroquia María Auxilio de los Cristianos. Vamos a hacer la lectura de lo que corresponde este día. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró ahí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme por favor un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te lo juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos los comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo, como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en el que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres, que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en el sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado, con el sacrificio de sí mismo, y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio. Así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo guardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse por los amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso». En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy las lecturas nos hablan acerca del desprendimiento, del compartir, del amar. Vemos cómo en el libro de los Reyes aparece el profeta Elías, que tenía una gran necesidad, y encuentra a esta mujer que prácticamente era viuda, que era de Sarepta, no se menciona su nombre, pero que tenía pues muchas limitantes. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida experimentamos limitantes? Experimentamos prácticamente como el abandono de las cosas. Y sobre todo pensamos que Dios también nos abandona. Y no es así, sino que son momentos en los cuales, por las circunstancias en las que nos han enseñado a vivir, lo material muchas veces lo ponemos de primero. La comida, como hoy menciona también en el libro de los Reyes, esta mujer le menciona a Elías que no podía ella ya poderle dar comida. Entonces viene Elías y hace una especie como de promesa en la que le dice que siempre que le dé todo aquello,
siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, pues siempre va Dios a proveerle. Y resulta que en el tiempo en el que está Elías, como hoy lo menciona la lectura, pues siempre la tinaja de harina no se vaciaba y también la vasija de aceite no se agotaba. Esto nos da a entender, queridos hermanos, que en nuestra vida y en nuestra experiencia muchas veces tenemos que aprender a compartir lo poco que tenemos. Tampoco dejarnos sin nada, pero siempre que compartimos van a haber otras personas que van a también entender el sentido del compartir. Por eso yo te invito a ti, querido hermano y hermana, que también te pongas en esa sintonía de poder ser solidario, de poder ser carismático, de poder también ampliar el horizonte y decir voy a donar. Hay muchas parroquias y hay muchos lugares en los que a uno le dice, mire, queremos donar esto, mire, queremos ayudar, mire, está esta canasta solidaria, vamos a ver quién la llena, y poco a poco con los frijolitos, con los huevos, con todo lo que uno puede darle. ¿Para qué? Para que esa canasta llegue o esos víveres lleguen a quien lo necesita. Por eso vemos ahora que al darle al otro, al dar de comer, al amar al otro, vemos como esa contraparte del egoísmo, de la tristeza, del desprendimiento, donde nos damos cuenta que realmente al separar todo, nos va a devolver el 100 por 1. Siempre cuando uno va a convivir, es interesante que se multiplican. Y es porque hay bondad. Y además, como se dice por ahí, también la tripita quiere comer, necesita, también el alma necesita. Y por ello, vemos este gran ejemplo en la primera lectura. Luego después, vemos en la segunda lectura que se nos habla, porque Hebreos siempre trata la manera de animarnos en esta parte de entender el sacerdocio de Jesucristo y entender también que este sacerdocio se perpetúa, no como el de la primera alianza, que era prácticamente como para poder ofrecer ciertos sacrificios de acuerdo a lo que Moisés dictaminaba y que Aarón era el sacerdote, sino que hoy se aparta y se dice de que es el nuevo sacerdote instituido por el Señor, que es el mismo el que se ofrece como sacrificio. Y ahí cambia la connotación. Por eso es muy importante siempre rezar por los sacerdotes, rezar también por el Papa y por los obispos. Por ello, también Cristo ofreció todo esto de una sola vez para quitarnos el pecado. Por ello, aquella consecuencia del pecado original que tuvimos en Adán y Eva y que se perpetuó a través de la historia y luego viene el Señor a querernos salvar, a morir en una cruz, da a entender que quiere purificarnos. Y por eso la carta a los Hebreos deja claro que Cristo viene también a morir por la salvación de todos. Claro, Él pudiese haberlo hecho de muchas maneras, como lo menciona. Pudiese haber cambiado, pudiese haber dictaminado el modo diferente de la salvación. Pero Él decidió venir acá, entregar a su Hijo. Y por ello, como lo manifiesta la lectura, al final vendrá también. Porque ya vino, como Él va a repetir, a salvarnos, a morir en una cruz, a dar su sangre. Pero luego viene la segunda venida. Muchos pensamos que la segunda venida pues va a ser de una manera muy como terrorífica, como lo plantean, digamos, ciertas películas de ficción. Pero sabemos de que se van a dar ciertos fenómenos naturales, pero lo que decimos nosotros, el juicio universal. ¿Por qué? Porque en el juicio universal estaremos todos, independientemente del credo, independientemente de la fe, y daremos cuenta al Señor de todo lo que estemos haciendo, de todo lo que hicimos. Y por eso seremos juzgados con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Por ello, querido hermano y hermana, te invito a eso, a que en medio de todo lo que estés haciendo, de tu vida, de las situaciones, de alguna problema que estés pasando, alguna circunstancia que sientes que no puedes con ella, acude también a la oración, acude a la parroquia, a la iglesia, ve al Santísimo, confiésate, aún es tiempo. A veces sentimos de que se nos va la vida en otras cosas que no tienen sentido. Y hoy que el Señor te llama a este momento, a esta reflexión, a decirte, querido hermano y hermana, pues sigue adelante, no te desanimes. Son momentos muy difíciles en los cuales lo que se necesita es el espíritu del amor, el espíritu de la ley, el espíritu de entender que todo va en acorde a lo que Él quiere. Por ello, tenemos que tener ese cuidado. Luego, hablando del Evangelio, que es duro porque se nos empieza a
como delimitar y decir que tenemos que cuidarnos de no caer en lo material, de no caer en lo que decimos nosotros, ser consumistas. Lamentablemente en el templo de Jerusalén en esa época, pues los escribas les gustaba pasearse, les gustaba también hacerse notar, que fueran reverenciados. Entonces se caía como esa especie de querer ser superior al otro. Y ahí es donde se da ese problema en el cual Jesús ya lo viene evidenciando desde hace ya varias veces y nos dice que hay que tratar la manera de opacar todo eso. Al mismo tiempo se vislumbra la escena de una pobre viuda. Aquí hay una separación entre lo que llamamos la apariencia y lo que realmente queremos darle a Dios. Y lamentablemente en nuestra vida existe esa dualidad. A veces existe el yo aparente y el yo auténtico. Y entonces queremos aparentar ante los demás algo que no somos. Y realmente lo que somos lo queremos esconder por miedo. Y por lo tanto hoy se ve qué importante es liberar lo sagrado de las ataduras del dinero. Y entonces ahí aparece, vuelvo a repetir, esos dos momentos. Cuando yo me identifico conmigo mismo, voy a desprenderme totalmente. Pero si yo quiero aparentar, eso es lo más fácil, ¿sí? Cuando yo digo esto, hago lo otro, acciono, y nadie lo va a notar, pero Dios conoce nuestro corazón y sabe si somos hipócritas, sabe si nosotros somos pues de doble cara, sabe si nosotros estamos mintiendo. Y por lo tanto es muy importante quitarnos todo eso. Por ello, viendo estas dos escenas, podemos aplicar el verbo de mirar, que resume esta enseñanza, que vivir la fe con duplicidad como los escribas no es conveniente. Debemos mirar, pero para no ser como ellos. Mientras que la viuda debemos mirarla para tomar ese modelo. Detengámonos en esto, tengamos cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante todo podemos llegar a ser hipócritas. Podemos llegar a decir que nosotros tampoco vamos a querer avanzar, que vamos a desprendernos posiblemente de lo que no necesitamos, de lo que ya no nos sirve. Pero realmente Dios nos está pidiendo que nos desprendamos de todo. Por eso, querido hermano y hermana, este día te invito a que hagas una obra de caridad, a que sigas adelante, a que te desprendas de aquello para dar a los demás como lo hizo la viuda, que dio esas moneditas hasta que pues se quedó sin nada y el Señor después le iba a proveer. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les guarde para siempre.